A ver, dígalo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Pablo se lo decía a cada uno de los hermanos de Éfeso. Y yo le digo a cada uno de ustedes, y también usted me lo puede decir a mí. Ni deis lugar al diablo, hermanos. Ni deis lugar al diablo, pastor. Ni deis lugar al diablo, músico. Amén. No le demos lugar al enemigo. Ese es el tema para hoy. No le deis lugar al diablo, o no le demos lugar al diablo. Gracias, Jesús. Te adoro, te glorifico. Bendigo tu solo y único nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Dios no hizo diablo. Él hizo un ángel, un querubín, pero él se hizo diablo. Así como la Biblia dice de que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones, dice, por la naturaleza caída desde los primeros días que Adán y Eva pues le fallaron a Dios. Y también fueron engañados por el enemigo, por el diablo, porque el pecado fue primero en el cielo, el enemigo cayó, y luego vino la creación de la humanidad, y entonces él engañó a Eva, y Eva a Adán, y así la raza humana cayó en transgresión, y así vemos que todo ahora es corruptible, es perecedero aquí en el mundo, aquí en la tierra. Así que entró la mortalidad en el mundo por causa del pecado. Entonces, pero el Señor Jesucristo vino para que nosotros retornemos en el camino correcto, en el camino bueno. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Aquí el apóstol Pablo, considerando de que la iglesia va a estar en continua lucha, en el 6:12 de esta misma carta, 6:12 de Efesios, el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Pero él dice, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el poder de su fuerza. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Hay que fortalecernos en Dios. Entonces, sabiendo él que hay una lucha tremenda entre nuestro espíritu y nuestra carne, primeramente, pero también entre nuestro entorno, hablando físicamente, tanta gente se opone a la iglesia, se opone a Dios. Casi todo el mundo está perdido, muy pocos son los que alaban a Dios, los que glorifican a Dios. Entonces, sabiendo el apóstol Pablo esto, nos dice, ni deis lugar al diablo. Pero aquí los contextos de la palabra de Dios nos muestra cómo es que una persona le puede dar lugar al enemigo. El versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enemigo, cuando yo hablo de diablo o del enemigo, no me refiero al mero Satanás, sino que él puede usar personas, puede usar demonios, puede usar un objeto, puede usar una religión, puede usar un hombre, puede usar una mujer, puede usar muchas cosas, la carne misma, nuestra misma carne, puede usar nuestras emociones, puede usar nuestros sentimientos, puede usar nuestros pensamientos para engañarnos, para que le fallemos a Dios. El apóstol Pablo sabe esto, por eso dice, ni deis lugar al diablo. Una de las cosas por las cuales el creyente le da lugar al enemigo es cuando se molesta, cuando se enoja. Y dice, airaos, pero no pequéis. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que no vaya a pasar todo el día. Ponerse, el sol sale y luego se pone, o sea, declina el sol. Entonces, una de las cosas que hace que una persona le dé lugar al enemigo es esa emoción del enojo. ¿Y por qué se enojó? Porque le sucedió esto, le sucedió lo otro, lo irritaron, lo provocaron, lo ofendieron, lo insultaron, lo menospreciaron, cosas así por el estilo. Entonces, muchos que no saben de esto le dan lugar
al enemigo. ¿Cómo? Cuando pasó todo el día. Es un peligro que pase todo el día, uno está molesto. ¿Sabe qué entra después de eso? Porque es natural que en un momento dado te incomodes o te sientas mal o te molestes por un momento, con una reacción. ¿Se entiende esto? Pero en ese momento uno tiene que recapacitar en ese momento, porque tenemos el Espíritu Santo, porque somos hijos de Dios. Eso es normal. Cuando da gloria a Dios. Pero es un peligro cuando pasa todo el día. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego inmediatamente dice, ni deis lugar al diablo. O sea que si pasa todo el día, es un peligro de darle más lugar al enemigo. ¿Por qué? Porque va a entrar en ti, o es una muestra en ti, que ya hay un resentimiento. Ya estás dolido o dolida. Es importante entender esto. Entonces, cuando sucede eso, el peligro es que va a entrar resentimiento, y si no hacemos caso a la palabra, que no caiga el sol sobre nuestro enojo, no se ponga sobre nuestro enojo, entonces ¿qué pasa? Después del resentimiento entra lo que se llama odio, rencilla, falta de perdón, y detrás de eso viene una raíz de amargura. Todo comenzó por una pequeña ofensa, por un problemita, todo comenzó. Y entonces el hombre le comienza a dar lugar a las obras de la carne usada por Satanás. Entonces todo el enemigo es tan sutil, hermanos, es tan ingenioso. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora, ¿por qué el hombre se aira rápido? O le gana la ira, o se molesta todo el día, hasta 2 días, 3 días, 5 días, una semana. ¿Por qué? ¿Porque no ora? Le voy a decir, usted se va a asombrar con lo que le voy a decir. No precisamente. La oración es buena cuando nosotros tenemos disciplina. Es por falta de disciplina. Es por falta de no poner en práctica 3 armas que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son esas 3 armas? 2 Timoteo 1:7. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Primera arma. Segunda arma, de amor. Tercera arma, dominio propio. En otra versión de la Biblia nos ha dado autodisciplina. Tú te vas a disciplinar. En otras palabras, es como tener la Biblia en tus manos y no manejarla o no usarla todos los días como una disciplina. Lo tienes ahí, tienes esas armas. Tienes la Biblia, tienes el himnario a disposición, tienes la Biblia, tienes la oración, tienes el nombre de Jesús, pero no oramos, no leemos la Biblia, no nos disciplinamos en eso. En el ejército diarios los soldados tienen que levantarse muy de mañana, a hacer ejercicios, a disciplinarse. Están entrenados. Si se levanta una guerra, si viene alguna oposición, ellos están listos. Y nosotros somos soldados en el nombre de Jesús. Somos soldados en el nombre de Cristo. Tenemos la sangre, el poder, la palabra, la espada del Espíritu, para poder desarraigar las obras de Satanás, arrancar de sus garras esas almas que tiene presas, en el nombre de Jesucristo y con la palabra de Dios. Si no tiene disciplina, por eso tiene que estar en constante disciplina. Hay veces solamente estamos orando mucho tiempo, pero de vez en cuando tiene que ser una disciplina. Y no solo eso, disciplinar tus emociones, tus sentimientos, usando la sabiduría, la mente. Y le voy a decir por qué. Mire esto. ¿Sabían ustedes quién fue el hombre que quebró los 10 mandamientos en un solo momento de vida? Aunque fue un ser de Dios, pero no significa que peques. Dice, enojaos, pero no pequéis. Te medio enojó lo que hizo fulano o fulana, o mengano o sotano, no sé, te medio airó, te medio hizo sentir mal. Pero no es para que peques, no es para que insultes, no es para que pienses mal, no es para que desees mal, no es para que guardes odio, rencor, no. Yo sé que aunque a 2, pero la palabra está hablando a alguien aquí. Vamos a dar gloria a Dios. Entonces, ¿te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Le voy a decir, ¿saben ustedes quién fue el que quebró los 10 mandamientos en un momento dado de ira? Moisés. ¿Por qué? Había
había estado 40 días y 40 noches delante de Dios. Es más, hasta su rostro resplandecía. Bajando del monte, vio que Israel estaban adorando un becerro de oro. Y él bajando con los 10 mandamientos que acaban de recibir, y su enojo lo tira, hermano. El hombre más manso, considerado más manso después de Jesús, fue Moisés. Y él tira los 10 mandamientos, lo rompe, escrito por el dedo de Dios. Cuando pasó eso, Dios le dijo: tienes que subirte otra vez. Ahora tú vas a escribir los 10 mandamientos que te voy a dictar. Ya ve, o sea, ve que hace el enojo. Hasta el hombre que extendió la vara y se dividió el mar rojo. El hombre que cuando extendía la vara en las plagas de Egipto venía, acababa de quebrantar los 10 mandamientos o de quebrarlos por su enojo. Y ese es darle lugar al enemigo. Amén. Pero hermano, cuando tenemos disciplina hasta de nuestras emociones. Mira, él había orado 40 días, había ayunado 40 días y todavía falló. Hay que entrenar la emoción, hay que entrenar nuestros sentimientos. Cuando venga un mal sentimiento, un mal deseo, un mal pensamiento, algo por el estilo, entonces usted párese y usted diga: Dios me ha dado dominio propio. Yo no tengo demonio propio, yo tengo dominio propio en el nombre de Jesucristo. Y por lo tanto te paras emoción, te paras ira, te detienes ahora en el nombre de Jesús. Tú no vas a dominar, porque Dios me ha dado poder, amor y dominio propio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya ve que sí se puede. Cuando te están irritando, ¿alguna vez te han provocado a molestarte? Pero si tú te disciplinas y tú dices: tranquilo, y mencionas tu nombre: tranquilo Omar, tú tienes a Jesucristo, tú eres nueva criatura. Hasta algunos dicen: tranquilo Miguelito, es Él. Entonces, Señor, ayúdame, Señor, tócame, Señor, bendíceme. Yo quiero practicar esto, Señor. Quiero disciplinarme en esto para no caer en las garras del enemigo. Porque ese es darle lugar al enemigo. Y cuando hablo de enemigo, no me refiero al mero diablo, sino a las cosas que él usa. A la carne. La carne es un enemigo. La enfermedad es un enemigo. Los hombres son enemigos. Hay veces los que no son cristianos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Y por lo tanto es importante que veamos esto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero Dios nos ha dado, día conmigo, nos ha dado poder, amor, dominio propio. Nos tiene dado esa habilidad. Poder significa una habilidad para amar. Nos dio amor. Amor quiere decir una entrega incondicional. Un amor de Dios. Amor ágape. Nos ha dado también el dominio propio. O sea, la capacidad de autodominarme. Yo, para que me domine el diablo, mejor me domino a mí mismo. Dice Pablo: todo me es lícito, en el 6:12 1 Corintios y 10:23 de 1 Corintios. 6:12 y 10:23. Dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que no me dejaré dominar por ninguna de las cosas, aunque son lícitas, pero si no me conviene, yo no lo voy a permitir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque Dios me ha dado inteligencia, sabiduría para decidir, para elegir. Me tiene dado el Espíritu Santo. La oración funciona cuando lo unimos con la disciplina, con el dominio propio, con el amor de Dios. Porque la Biblia dice que con misericordia y amor se corrige el pecado. Y luego dice: hijo mío, que no se aparte de ti la misericordia y la verdad. Va mancomunado la misericordia y la verdad. Solo tener verdad nos volvemos fariseos, legalistas. Solo tener misericordia también sin verdad nos convertimos en personas orgullosas, jactanciosas y soberbias. Porque dice: lo ayudé, lo apoyé, y lo está echando en cara a todo momento. Esa es misericordia sin verdad. Solo verdad. Está diciendo: no, tú estás mal, y no lo haces con misericordia. Entonces es muy importante esto. No hay que darle lugar al enemigo. Tenemos que tener dominio propio. Bueno, en fin, escuchen esta ilustración. En una ocasión
Se cuenta de que un ángel desde el cielo miraba en un lugar. Cuenta la historia que cierto día estaba un caballo amarrado en una pradera, óigalo, y en eso vino un demonio y soltó aquel caballo. De manera que viéndose suelto dicho animal, corrió con total libertad, que terminó metiéndose en la finca de unos campesinos y comiéndose la siembra de aquellas personas. Ante lo ocurrido, el dueño de la finca tomó su rifle y decididamente, sin titubear, mató a aquel caballo destructor. Oiga, viendo lo sucedido, el dueño del caballo tomó su rifle para buscar venganza y con firme decisión mató al dueño de la finca por el daño causado a su caballo. Vea cómo está pasando, por un detalle que pasó. Observando lo sucedido, la mujer del dueño de la finca mató al dueño del caballo por lo que éste había hecho a su amado esposo. Por otro lado, el hijo del dueño del caballo mató a aquella mujer por haber matado a su padre. Y ante todos estos hechos ocurridos, los vecinos, enardecidos por aquella mortandad, decidieron matar al muchacho y quemar toda la casa de ellos. Fue entonces cuando alguien que estaba observando todo lo sucedido desde el principio, que tomó coraje como para preguntarle al demonio: oiga, ¿por qué le hiciste todo este daño a tanta gente? Le dijo el ángel al demonio, a lo cual el demonio le respondió: yo no hice ningún daño, yo solo solté el caballo. Yo no hice ningún daño a la gente. Yo lo único que hice es soltar el caballo. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la lección espiritual? Aquí está. El diablo solo hace cosas simples porque sabe que la maldad está en el corazón de los hombres. Por eso hay que nacer de nuevo. Por eso hay que renovarnos en el espíritu, aún de nuestra mente. Por eso tenemos que fortalecer el espíritu en nosotros y practicar la disciplina en nosotros, la templanza, el autodominio, el autocontrol en nosotros. El diablo solo hace cosas simples porque sabe que la maldad está en el corazón de los hombres. En otras palabras, el diablo solo enciende la mecha. El diablo es como el cerillo, nada más prende el fuego y todo lo demás. Ahí está la madera, el bosque, los bajos, las sillas se queman, solamente se echó el fuego. Entonces él sabe la maldad que hay en el corazón de los hombres y somos nosotros solitos los que hacemos el resto de los daños, por no saber controlar nuestros impulsos y por querer tener la razón para justificar nuestros actos. Mira esto: una mala acción o una decisión equivocada no solo te afecta a ti o a mí, sino a todos los que nos rodean. De esto, solo soltó el caballo come todos los sembrados de la finca y el dueño de la finca mata el caballo y el dueño del caballo mata al dueño de la finca y la esposa del dueño de la finca mata al dueño del caballo y el hijo del dueño del caballo mata a la esposa del dueño de la finca y de último matan a él y luego queman toda la casa. ¿Y qué pasó? Solo por un detalle, solo por soltar el caballo. Una mala decisión o una decisión mala, una mala acción o una decisión equivocada no solo te afecta a ti y a mí, sino a todos los que nos rodean. Por eso es bueno pensar antes de actuar, no sea que una cosa sin importancia cause mucho daño. Pablo aconseja en Efesios 4:27, lo que hemos leído: ni deis lugar al diablo. No permitas que el diablo te suelte el caballo. No permitas eso. No permitas que te lo suelte, porque estoy dando a entender, no permitas que te suelte la ira. No le des lugar al enemigo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, necesitamos mucho del dominio propio. Lógicamente que con la ayuda de Dios, por supuesto. Tenemos que tener la ayuda de Dios, pero tenemos que estar en constante disciplina. La oración ayuda mucho, pero tiene que ser con disciplina. Tenemos que practicar el amor, la entrega sin condiciones, hacer algo sin esperar nada a cambio. Ese es amor. Hay que ser altruista, o sea que no esperar nada a cambio por el favor que tú haces. Jesucristo no dijo: voy a morir por ustedes, pero me tienen que hacer esto y esto y lo otro. No, Él ni siquiera habíamos nacido y murió por nosotros. No nos puso ninguna condición, porque ese es amor.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Escuche esto. Diga conmigo, necesitamos mucho el dominio propio. Fuera con el demonio propio, díganlo. O sea que es dominio propio. Amén. Hay que echar fuera todo lo que no sirve. Mire, escuche esto. Aplicando algunos métodos con la gran ayuda de Dios, podemos tener dominio propio y autodisciplina. Con la ayuda de Dios y aplicando disciplina, autodisciplina y unos métodos. Por ejemplo, escuchen, aplicando el principio que se llama, un principio que se llama 10-90. Diga conmigo 10-90. Otra vez diga 10-90. ¿Qué significa 10-90? Ahí te lo voy a explicar. Se trata de darme cuenta de cómo reacciono ante las situaciones o circunstancias. ¿Cuál es este principio? Escucha. Este principio es así, escucha. Que el 10% de la vida que tienes está relacionado con lo que te pasa. Y el 90% de la vida está relacionado en la forma como reaccionas a lo que te pasa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros realmente, oiga, no tenemos control al 10% de lo que nos sucede. El 10% de todas las cosas que pasan, no tenemos control de esto. Escuche esto. No podemos evitar que la llanta del coche o de la moto se nos ponche, que el camión o avión llegue tarde, lo cual arruinará todo nuestro plan que habíamos hecho para ese día. Un automovilista puede obstaculizarnos en el tráfico. No tenemos control sobre esto. Ese es el 10%. No tenemos control de este 10%. Estás viniendo, de repente, ¡pum!, se prenden las luces rojas y ya estás atrasado y no tienes control en eso. Se te poncha la llanta, no tienes control en eso. No tenemos control de este 10%, pero los otros 90% es diferente. Tú determinas el otro 90%. Tú determinas qué pasará el resto de la trayectoria de este suceso o acontecimiento. ¿Cómo lo va a hacer? Con tu reacción. Tú no puedes controlar el semáforo rojo, pero puedes controlar tu reacción. No dejes que la gente se aproveche de ti. Tú puedes controlar de cómo reaccionas. Vamos a poner un ejemplo, escuche. Estás desayunando con tu familia. Tu hija tira una taza de café y mancha tu camisa de trabajo. Estoy hablando de un hombre. Tú no tienes control sobre lo que acaba de pasar. Estás desayunando y la niña bota la taza de café y mancha tu camisa. No tienes control en eso, ya pasó. Se rompió la taza y todo. Lo siguiente que suceda será determinado por tu reacción. Va a ser determinado. Entonces, ¿qué hace mayormente la gente? Entonces tú maldices, regañas severamente a tu hija porque te tiró la taza encima y ella rompe a llorar. Después de regañarla, te enfadas con tu esposa y la criticas por no colocar la taza muy cerca del borde de la mesa. Y sigue una batalla verbal, una verborrea. Tú gritando, subes arriba a cambiarte la camisa. Estoy hablando de un hombre. Cuando bajas, te encuentras a tu hija demasiado ocupada llorando. Terminándose el desayuno y no se preparó a tiempo para ir a la escuela, ella pierde el autobús. Tu esposa debe irse inmediatamente por el trabajo. Tú te apresuras con tu automóvil y llevas a tu hija a la escuela. Debido a que vas con retraso y molesto, conduces a 60 kilómetros por hora en una zona donde la velocidad máxima es de 40 kilómetros por hora. El policía te detiene y te carga una multa de 1,500 pesos. Después de 15 minutos de retraso y obtener una multa de tráfico por 1,500 pesos, llegas a la escuela, tu hija se baja y corre a la escuela sin decirte adiós y un beso como siempre te lo ha hecho. Después de llegar a la oficina, después que llegas a la oficina 20 minutos tarde, te das cuenta que se te olvidó tu maletín. Y hasta el gloria a Dios y el aleluya que habías dicho con mucha pasión y gozo el domingo anterior se te olvidó. Tu día ha comenzado muy mal y parece que se pondrá cada vez peor. Tienes ganas de llegar a tu casa después del trabajo porque no te hallas. Cuando llegas a tu casa encuentras un distanciamiento entre tu relación con tu esposa y tu hija. ¿Por qué? Por la forma de cómo reaccionaste en la mañana. ¿Sí me están escuchando? Amén. Ahora la pregunta es, ¿por qué tuviste un mal día? ¿Quién lo causó? Número 1, ¿el café lo causó? 2, ¿tu hija lo causó? 3, ¿el policía lo causó? 4, ¿tú lo causaste? La respuesta es la 4. Tú no tenías control sobre lo que pasó con el café. La forma en cómo reaccionaste
Esos 5 segundos fue lo que causó todo tu mal día. No le des lugar al diablo. Ahora veamos qué debió haber sucedido. ¿Qué pudo haber pasado si hubieran reaccionado bien? Vamos a verlo. Repitiendo la historia. Viceversa. Tu hija tira una taza de café y mancha tu camisa de trabajo. Tu hija está a punto de llorar por lo que hizo. Y tú gentilmente le dices: está bien, mi amor, está bien, cariño. Solo necesitas tener más cuidado la próxima vez, mi amor. Después de cambiarte la camisa, coges tu maletín y regresas abajo y miras a través de la ventana y ves a tu hija tomando el autobús. Ella se da la vuelta y te dice: adiós, papi, con la mano. Adiós, papi, hasta el rato. ¡Ay, qué diferencia! ¿Notas la diferencia? 2 escenarios diferentes. Ambos empezaron igual, ambos terminaron diferente. ¿Por qué? Porque tú realmente no tienes control sobre el 10% de lo que sucede. El otro 90% se determinó por tu reacción correcta o negativa. Aquí están algunas formas de aplicar el principio 10-90. Si alguien te dice algo negativo acerca de ti, no lo tomes muy a pecho. Si alguien te hace algo, te dice algo mal y todo, no lo tomes muy a pecho. Deja que el ataque caiga como el agua sobre el aceite. No dejes que los comentarios negativos te afecten. Es solo una opinión que tiene la otra persona, no eres tú. Reacciona apropiadamente y no arruinarás tu día. Una reacción equivocada podría resultar en la pérdida de un amigo, ser despedido de un trabajo, te puedes hasta estresar, etc. ¿Cómo reaccionar si alguien te interrumpe en el tráfico? ¿Pierdes tu carácter? ¿Golpeas sobre el volante? ¿Maldices? ¿Te sube la presión? ¿Por qué dejar que los coches te arruinen el viaje? Recuerda el principio 10-90. Tú has dicho que perdiste el empleo. ¿Por qué perder el sueño y enfadarte con el mundo? No funcionará. Usa la energía de preocupación para ocupar tu tiempo para encontrar tu trabajo. El avión o camión está atrasado. Va a arruinar la programación de tu día. ¿Por qué manifestar frustración con el encargado de la aerolínea o con el encargado del medio de transporte? Él no tiene el control de lo que está pasando. Usa tu tiempo para estudiar, conocer a otros pasajeros, platica con alguien, comparte un mensaje por WhatsApp, por ejemplo. ¿Por qué estresarse? Eso hará que las cosas se pongan peor. Si aplicas este principio, te cambiará la vida. Ponte de pie. Gloria a Dios. No le demos lugar al diablo. Por nada del mundo, en el nombre de Jesús. Venga al altar si gusta. Venga, vamos a orar al Señor Jesucristo. Gracias.